Los 10 deportes extremos más peligrosos del mundo. ¿Te atreves a mirar? La humanidad siempre ha buscado desafiar su propio cuerpo y perseguir la emoción. Pero no todos los deportes son solo diversión o fitness. Algunos deportes extremos están llenos de peligros, incluso podrían enviarte directamente al más allá. Según las estadísticas, cada año se registran decenas de miles de accidentes fatales relacionados con el deporte en todo el mundo. Y algunos de estos deportes de alto riesgo tienen una probabilidad de desenlace fatal incluso mayor que el cáncer. Desde el baile milagroso a cientos de metros de altura sobre un acantilado, hasta el sprint extremo sobre olas gigantes en el océano, no son solo récords de los límites del deporte humano, sino también la oda más hermosa a la libertad en la tormenta. Hoy, con lo más del mundo, vamos a echar un vistazo a los 10 deportes extremos más peligrosos del mundo. 10. Caminar sobre el ala de un avión. Wing walking. Si estás buscando agregar un viaje inolvidable a tu vida, quizás puedas considerar el wing walking. Esta es una aventura absolutamente loca donde te atreves a caminar sobre el ala de un avión a al menos 1000 metros de altura. Sí, suena como algo sacado de una película de acrobacias. Pero en el mundo real, hay gente dispuesta a pagar por este paseo aéreo. Imagina esto. Te pones un traje de vuelo. Te sujetan con un arnés de seguridad al ala de un viejo biplano. A medida que el avión asciende lentamente, las nubes se acercan cada vez más, y el sonido del viento se vuelve ensordecedor. Minutos después, el piloto de repente hace un picado. El fuselaje vibra violentamente. Tú, como una bandera al viento, te mueves de un lado a otro, pero tus pies siguen firmemente plantados en la estrecha ala de metal, como si te hubieras convertido en el dueño del cielo. El wing walking se originó en la década de 1920 en Estados Unidos, durante la edad de oro de los circos aéreos. Los pilotos descubrieron que el simple hecho de volar no satisfacía la creciente curiosidad del público. Así que comenzaron a dejar que los artistas salieran de la cabina y realizaran una serie de acrobacias emocionantes sobre las alas. Desde el cauteloso acto de pararse, hasta ponerse de cabeza, colgarse con una mano, e incluso jugar al tenis en pleno vuelo. La locura aumentaba con el tiempo. En 1905, dos acróbatas aéreos, Ivan Unger y Gladys Roy, jugaron un partido de tenis a casi 200 kilómetros por hora sobre un biplano en pleno vuelo. Esa escena era una declaración silenciosa que desafiaba la aerodinámica y los límites humanos. Pero lo interesante es que la historia del wing walking no comenzó con el espectáculo. Se originó de una idea brillante de un piloto británico en 1911. El coronel Samuel Franklin Cody descubrió durante un vuelo de prueba que si el avión tenía un pequeño problema en el aire, no era necesario aterrizar de inmediato. Podía simplemente trepar al ala y reparar mientras volaba. Como puedes ver, esta escena fue realmente asombrosa. No solo se convirtió en un símbolo de la valentía de la tecnología de vuelo de esa época, sino que también sentó las bases para el wing walking como deporte extremo. Más tarde, este deporte extremo rápidamente se convirtió en un elemento básico de las exhibiciones aéreas en todas partes. De repente, surgieron equipos de acrobacias aéreas como hongos después de la lluvia. El público vitoreaba con entusiasmo a estos aventureros que bailaban entre las nubes. Sin embargo, detrás de esto se escondía un riesgo extremadamente alto. En ese momento, no había arneses de seguridad, ni equipo de protección, ni siquiera paracaídas. Los artistas dependían completamente de sus fuertes manos para mantenerse firmemente unidos al ala del avión, atrapados entre el viento salvaje y la gravedad. El más mínimo error podía significar una caída libre de cientos de metros de altura. No fue hasta 1938 que el gobierno de EU finalmente intervino y exigió que todos los practicantes de wing walking debían usar un paracaídas, poniendo fin a la era loca del wing walking. Hoy en día, el wing walking se ha transformado en una actividad de experiencia extrema controlada. La versión moderna no solo cuenta con equipo de seguridad completo, sino que las trayectorias de vuelo también son meticulosamente planificadas por equipos profesionales, lo que permite a los participantes desafiarse a sí mismos y aterrizar de manera segura. Pero para aquellos que se atreven a subir al ala, su mundo no tiene suelo, solo viento y nubes, y el desafío de la libertad desconocida. Descenso en volcán. Volcano boarding. En una larga lista de deportes extremos que te suben la adrenalina, hay uno que destaca por su encanto absurdo, peligroso e irracional: el volcano boarding. Sí, así es. Pararse sobre una tabla delgada de madera o metal y descender a toda velocidad por un volcán real.
experimentar la sensación de ceniza volcánica en la cara y ser envuelto por rocas y corrientes de aire calientes. Y hablando del lugar sagrado del volcán Bording, ese tiene que ser el volcán Cerro Negro en Nicaragua. Este volcán parece una bestia negra dormida, tranquilamente tumbada en la tierra de Centroamérica. Pero no te dejes engañar por su silencio. Es uno de los volcanes más jóvenes y activos del mundo. Al llegar aquí, los aventureros primero tienen que cargar sus tablas, ponerse equipo de protección pesado y subir paso a paso por esa colina negra, pisando ceniza volcánica suelta y rocas. Mirando hacia atrás desde la cima, se ve un paisaje volcánico negro por todas partes, áspero y desolado. Mirando hacia adelante, la empinada ladera del volcán se precipita hacia abajo, como un tobogán negro que conduce a un mundo desconocido. En general, los jugadores promedio pueden superar fácilmente los 60 km por hora al bajar. Y el poseedor del récord actual, una vez completó esta carrera extrema en volcán a casi 87 km por hora. Esto es como deslizarse sobre una tabla por una autopista negra llena de papel de lija. Sin embargo, la locura del volcán Bording va mucho más allá de la velocidad. La mayor variable es en realidad el propio volcán. Cuando el volcán no está de mal humor, es un viaje de aventura. Pero si un día se enoja y entra en erupción sin previo aviso, el gas tóxico, las bombas de lava o los terremotos repentinos podrían convertir este viaje de un desafío extremo a un desastre de la vida real en un instante. Además, Cerro Negro no es el único lugar que se atreve a albergar a estos locos del deslizamiento. Volcanes como el Yazur en el Pacífico Sur, donde la frecuencia de erupciones es tan alta que se puede ver una cada 5 o 10 minutos, también son destinos populares para el volcán Bording. Y se dice que el primer jugador extremo en llevar el volcán Bording al escenario mundial, Zoltán István, se lanzó desde el volcán Yazur. Sin embargo, la mayoría de la gente dice que la inspiración para este deporte se remonta a 2000 años atrás, en Hawái. Los isleños de entonces ya se deslizaban por las laderas en tablas de madera por pistas hechas de rocas volcánicas, experimentando una especie de trineo de lava primitivo. Y hoy los amantes modernos del volcán Bording no solo buscan velocidad, sino también esa sensación de confrontación con la naturaleza. Los esquiadores temen chocar con árboles, los surfistas temen ser arrastrados por las olas, y los jugadores de volcán Bording temen caer en la ceniza volcánica afilada como papel de lija, sufrir quemaduras y abrasiones, y perder el equilibrio debido a los gases volcánicos tóxicos que les llenan la nariz durante el descenso. Y lo que es aún más aterrador, es que un pequeño número de jugadores más audaces, incluso, intentan el desafío durante la actividad volcánica, deslizándose y mirando hacia arriba para ver si caen bombas de lava. Hoy en día, el volcán Bording sigue atrayendo a jugadores extremos de todo el mundo. Algunos gritan en sus tablas, otros se ríen como locos, y muchos más dudan de por qué salieron de casa durante esos segundos de descenso. 8. Esquí en helicóptero. Heli-skiing. Si sientes que ya has probado todas las pistas en el campo de esquí, desde principiante hasta diamante negro, y no hay nada que se te resista, entonces es hora de que tu vista se eleve del suelo al cielo para una aventura aérea sin precedentes. El heli-skiing. Una de las formas de esquiar más caras, emocionantes y peligrosas del mundo. Las reglas del heli-skiing son simples. Elige una montaña nevada remota, empinada y sin desarrollar. Sube a la cima en el helicóptero. Y luego desciende a toda velocidad por una pista de nieve virgen, sin tocar, sin haber sido modificada por el hombre. Sin vallas, sin rutas fijas, solo una alfombra blanca pura que se extiende bajo tus pies. Cuando creas tu primera huella con velocidad y habilidad, sentirás la verdadera esencia de este deporte. El lugar más clásico para el heli-skiing es sin duda el monte Zermatt en Suiza. Allí, las cumbres plateadas se entrelazan con el mar de nubes, y la luz del sol atraviesa la niebla, como si entraras en un paraíso invernal de cuento de hadas. Pero no te dejes engañar por la belleza tranquila de este lugar. Aquí se esconde la naturaleza más salvaje y primitiva. Las empinadas laderas cubiertas de nieve, las grietas ocultas en los bosques y la nieve en polvo blanda. Todo es un paraíso para los aventureros, y quizás el comienzo de un desastre. Además del peligro, el heli-skiing es extremadamente lujoso. Se dice que la experiencia más cara tuvo lugar en el desierto glaciar de Groenlandia. Era un paquete de yate privado y heli-skiing, donde cada afortunado viajero tenía que pagar más de 1 millón de euros. Imagínate, sentado en el jacuzzi de un yate de lujo, bebiendo champán mientras contemplas los glaciares congelados de Groenlandia. Luego,
Subes a un helicóptero privado. Sobrevuelas el círculo polar ártico. Atraviesas tormentas de nieve y mares de nubes. Y finalmente aterrizas en una extensión de nieve virgen que nunca ha sido pisada. Allí, comienza la batalla entre tú y la naturaleza. Y un viaje así no solo incluye entrenadores privados, fisioterapeutas y profesores de yoga, sino que incluso chefs de primera categoría te acompañan. Esto asegura que, después de que estés exhausto y adolorido, aún puedas disfrutar de una cena cálida y abundante en el Ártico. Y si tu sueño es desafiar el helisking de más alto nivel, entonces definitivamente debes visitar la Columbia Británica, Canadá, Revelstoke, Bighorn, Monashi. Estos nombres son casi sagrados para los amantes del esquí. Y en Valdez o Haines, Alaska, esas grandes montañas cerca de los glaciares, son el paraíso y el infierno para los aventureros del esquí. Sin embargo, cabe mencionar que el helisking no es una actividad que los principiantes puedan probar fácilmente. Frente a las empinadas y vírgenes pistas de nieve, incluso los freeriders experimentados deben estar completamente preparados. Deben usar esquís anchos diseñados para nieve profunda, cascos profesionales para nieve y equipo de protección contra el frío lo suficientemente resistente como para resistir ventiscas. Durante el vuelo, el viento y la nieve agitados por las hélices pueden convertirte fácilmente en un pequeño pájaro tembloroso en una ventisca. El más mínimo descuido podría hacerte perder el equilibrio por el fuerte viento. El helisking, en cierto modo, es una mezcla de velocidad, habilidad, espíritu aventurero y dinero. No es solo un desafío físico, sino más bien una apuesta entre un aventurero y el dios de la montaña. 7. Surf de olas grandes. Big Wave Surfing. A continuación, vamos a presentar el Big Wave Surfing, otro campo de batalla para los aventureros extremos. Imagínate, estás parado sobre el agua y una pared de agua de casi 30 metros de altura se abalanza sobre ti. El sonido del viento en tus oídos es como una advertencia aguda. Pero tu corazón ya ha superado sus límites. Esta es la verdadera cara del Big Wave Surfing. Como puedes ver, este deporte es completamente diferente al surf de playa que conocemos. Los surfistas comunes usan tablas cortas, mientras que los surfistas de olas grandes a menudo tienen que usar gunboards, que son tablas de surf más largas y pesadas, a veces de más de 3 metros de largo. Solo ellas pueden dar a los surfistas la velocidad suficiente para perseguir estas olas, que son más altas que una casa. Lo que realmente llevó este deporte al ámbito extremo fue el towing surfing, que nació a principios de los 90. Las motos acuáticas arrastran a los surfistas al centro de la ola gigante, desbloqueando la capacidad humana de enfrentarse cara a cara con olas de más de 50 pies. Desde ese momento, el juego entre la humanidad y el océano se volvió más intenso que nunca. Debes saber que el Big Wave Surfing no se trata solo de la altura de la ola. Cada vez que una ola rompe, puede empujar al surfista a 20-50 pies de profundidad. La presión del agua es tan fuerte que puede reventar los tímpanos e incluso arrojar a la persona contra los arrecifes del fondo del mar. Frente a una ola gigante de verdad, la vida de un atleta a menudo pende de un hilo. Los surfistas de olas grandes de élite saben que en este entorno solo tienen menos de 20 segundos para salir a la superficie antes de que la siguiente ola se abalance sin piedad. Si no eres lo suficientemente calmado, te desorientas bajo el agua. Este océano nunca tiene piedad. El lugar más famoso del mundo para las olas gigantes, Nazaré en Portugal, es un lugar sagrado para innumerables surfistas extremos. La ola monstruosa de Nazaré alcanza los 26,2 metros de altura, casi la altura de un edificio de 10 pisos. El surfista alemán, Sebastian Stoutner, rompió el récord mundial allí. Resulta que detrás de esta pequeña ciudad aparentemente tranquila, se esconde una grieta submarina de miles de metros de profundidad en el Atlántico. Y es este cañón submarino el que crea las olas más grandes y feroces del mundo en Nazaré. Con el tiempo, el Big Wave Surfing incluso ha dado lugar a una cultura y competiciones únicas. Por ejemplo, el Eddie E. Kao Big Wave Invitational en Hawái es la competición de olas grandes más antigua y prestigiosa del mundo. Cada invierno, los mejores surfistas del mundo se reúnen en la costa norte de Oahu, luchando por cabalgar olas de 30 metros de altura en esta competición. Y de mayor reconocimiento internacional, es el Big Wave Awards de la World Surf League, con premios individuales que pueden alcanzar los $350,000. Sin embargo, el Big Wave Surfing nunca es solo una competición. Es más bien un diálogo profundo entre el hombre y la naturaleza. Requiere técnica, pero también requiere un asombro reverencial ante la vida.
Después de todo, solo aquellos que han experimentado el golpe de las olas gigantes y la prueba de la tragedia comprenden verdaderamente el precio de ser besado por el océano. 6. Buceo en cuevas. Cave diving. El buceo en cuevas suena como una versión avanzada del buceo normal, pero de hecho es mucho más aterrador de lo que imaginas. A diferencia del buceo en aguas abiertas, el entorno de las cuevas es cerrado y oscuro. Los buzos se mueven entre paredes rocosas heladas. Si se pierde la orientación o se agota el oxígeno, no hay otra opción que regresar con dificultad o quedar atrapado para siempre en este abismo submarino. Históricamente, el origen del buceo en cuevas se remonta a Florida en 1951. Dos jóvenes estudiantes de geología entraron por primera vez en una salida de manantial, abriendo accidentalmente el auge de la exploración de cuevas submarinas humanas. Desafortunadamente, la pasión vino con lecciones sangrientas. En 20 años, más de 200 personas se perdieron para siempre en las cuevas submarinas de Florida. El número de personas que se fueron a ver a Dios superó una vez al de los que escalaban el monte Everest. No fue hasta que los buzos posteriores reflexionaron sobre los dolorosos incidentes, resumieron la experiencia y mejoraron el equipo que el riesgo de este deporte pudo controlarse hasta cierto punto. Pero, incluso así, el buceo en cuevas sigue siendo un visitante frecuente en las listas de deportes peligrosos. Después de todo, durante este proceso no solo tienes que lidiar con la presión del agua o la profundidad, sino también con trampas naturales. La visibilidad de la que no se ve nada, las corrientes impredecibles, los caminos que pueden perderse en cualquier momento, y el espacio confinado que esconde misterios geológicos de miles de millones de años. Por ejemplo, uno de los destinos populares para las cuevas es la península de Yucatán. Aquí se encuentra el sistema de cuevas submarinas más largo y complejo del mundo, con un total de más de 1.230 kilómetros de ríos subterráneos, que conectan más de 70 cenotes, grandes y pequeños. Los antiguos mayas lo llamaban la puerta al inframundo. Los manantiales aquí son cristalinos, y la luz del sol que atraviesa los techos de las cuevas ilumina las estalactitas y estalagmitas, proyectando sombras fantásticas bajo el agua, como si estuvieras en un reino subterráneo mágico. Sin embargo, detrás de esta belleza se esconde un riesgo asfixiante. En las profundidades de la cueva, si el suministro de oxígeno es insuficiente o la línea guía se rompe, los buzos solo pueden escuchar su respiración agitada en aguas oscuras de decenas de metros de profundidad, corriendo contra el tiempo. Sin embargo, según las estadísticas, de las más de 400 personas que quedaron atrapadas para siempre en las cuevas submarinas de la península de Yucatán, la gran mayoría no había recibido entrenamiento profesional en cuevas. En otras palabras, la imprudencia de irrumpir aquí a menudo lleva a una tragedia irreversible. Pero los verdaderos buzos de cuevas nunca presumen. En un documental de National Geographic, entrevistaron a un buzo experimentado en cuevas. Él confesó que antes de cada inmersión sentía temor, incluso miedo. Dijo: "No me gusta bucear con gente que no le tiene miedo a nada. Quiero trabajar con gente que entiende el miedo, que entiende la prudencia. Y para estos buzos de cuevas, la mayor recompensa es ver vistas que nadie más ha visto. En las cuevas oscuras y profundas, las capas de roca narran el cambio geológico, y los sedimentos de las cuevas quizás esconden restos biológicos de hace millones de años. El final de cada cueva podría ser una frontera que la humanidad nunca ha pisado. Los buzos de cuevas quizás son menos que los que han escalado el monte Everest, pero están escribiendo su propia leyenda en el mundo subterráneo de la Tierra. 5. Salto base. Base jumping. Si hay un sueño común para la humanidad desde la antigüedad, es el de volar. Y en los acantilados, puentes, antenas y rascacielos más peligrosos de la Tierra, un grupo de aventureros extremos que desafían la gravedad persiguen este sueño de la manera más primitiva y peligrosa. Son los saltadores base, también conocidos como base jumpers. Base es un acrónimo de buildings, antenas, spans, vanos de puentes, earth, tierra, lo que simboliza cada plataforma extrema desde la que pueden volar. A diferencia del paracaidismo de miles de metros de altura, la altura del salto base suele ser inferior a 148 metros. Incluso en Europa, en algunos lugares de Reino Unido, muchos puntos de salto tienen solo unos 45 metros. Imagínense, saltar desde la altura de un edificio de 15 pisos y solo tienes 5.6 segundos para abrir el paracaídas. Y debido a la falta de espacio aéreo,
Los saltadores base no pueden controlar la estabilidad de su cuerpo con las corrientes de aire como en el paracaidismo de gran altura, en los primeros segundos después del salto. Cualquier error en la postura puede provocar enredos en el paracaídas, o incluso que el paracaídas se desvíe, haciendo que el saltador choque directamente contra los edificios, pilares de puentes o acantilados que se encuentran debajo. Esto explica por qué las escuelas de salto base de todo el mundo tienen requisitos de admisión extremadamente estrictos. Generalmente los estudiantes deben completar al menos 200-500 saltos de gran altura para calificar. Pero aún así, los datos muestran que la probabilidad de accidentes fatales y lesiones en el salto base sigue siendo 43 veces mayor que en el paracaidismo normal. Sin embargo, el peligro no ha detenido a los entusiastas. Esta actividad abarca no solo lo urbano y lo natural, sino también los límites de la altitud. Ya en 1992, los paracaidistas australianos Glenn Singleman y Nick Fetteris saltaron desde una altura de 6.286 metros en la Torre Trango en Pakistán, estableciendo el récord mundial de salto en altitud más alta en ese momento. Lo que es aún más asombroso es el récord de maratón de salto base. En 2006, Daniel Schilling realizó 201 saltos desde el puente Perrine en 24 horas, rompiendo el récord Guinness de la mayor cantidad de saltos. En cuanto a los lugares de salto, el puente Perrine es el único lugar en Estados Unidos donde el salto base es legal durante todo el año. En el evento anual Bridge Day de 2024, 325 saltadores completaron 755 saltos, sin que ninguna persona resultara herida. Y en el otro lado del mundo, Lysefjord en Noruega, Chamonix en los Alpes suizos y las Dolomitas italianas son lugares sagrados para los saltadores base. En general, el salto base es una apuesta total de caída libre. Algunos saltan porque no pueden resistir la tentación de volar. Otros saltan para luchar contra el miedo. Y algunos saltan simplemente porque les gusta ese momento de caída, cuando el mundo se silencia y solo se escucha el viento. 4. Vuelo con traje aéreo. Wingsuit Flying. Si el salto base ya está en el borde de los deportes extremos, entonces el Wingsuit Flying está abriendo una pista de vuelo directamente en la línea que divide la vida y la muerte. El vuelo con traje aéreo es la modalidad más llamativa dentro del salto base. Permite a los seres humanos, por primera vez, con su propio cuerpo, acercarse al sueño de ser un hombre pájaro. Un traje de vuelo hecho de tela de nylon, que conecta los brazos y las piernas, se extiende como un murciélago volador. Cuando el volador salta desde una montaña, un acantilado o incluso un avión, el viento que se le viene encima infla instantáneamente el traje, proporcionando la capacidad de planear al cuerpo humano en el aire. En 2003, el piloto francés Loïc Jean Albert saltó de un helicóptero en Verbier, Suiza, y planeó a lo largo de la ladera de la montaña, a solo 6 metros del suelo. Ese video todavía se considera el manifiesto del vuelo con traje aéreo. Probablemente ni siquiera te imagines que la relación de planeo de este tipo de vuelo puede alcanzar un asombroso 3.1. Es decir, cuando la altura del piloto desciende 1 metro, el volador puede deslizarse 3 metros hacia adelante. Los pilotos más experimentados incluso pueden volar a baja altura a lo largo del terreno en los valles, superando fácilmente los 160 kilómetros por hora en picado. Durante todo el proceso de vuelo, no solo se enfrentan a la atmósfera y las corrientes de viento, sino también a pasillos estrechos de apenas unos metros de ancho entre las copas de los árboles, las paredes de roca e incluso los pilares de los puentes. No es difícil imaginar que este deporte extremo es completamente sinónimo de récords. En 2013, el piloto ruso Valery Rosov saltó desde una altitud de 7.220 metros en la cara norte del monte Everest y se deslizó hasta el glaciar Rongbuk a 6.000 metros de altitud, estableciendo el récord mundial de salto base, con traje aéreo más alto de la historia. 3 años después, rompió el récord nuevamente desde un acantilado de 7.700 metros en el Cho Oyu. No fue hasta 2017 que un desafortunado accidente en Nepal puso fin a su legendaria carrera. Así que, tal magnificencia viene acompañada de peligro. Según las estadísticas de la lista base, desde 1900, al menos más de 300 atletas de deportes extremos han perdido la vida accidentalmente debido al salto base. Muchos expertos creen que el vuelo con traje aéreo, una modalidad especial dentro del salto base, es la causa del aumento significativo en el coeficiente de riesgo de este deporte. Después de todo, antes del auge del vuelo con traje aéreo a principios del siglo XXI, el salto base promediaba menos de 5 muertes al año.
Y después del nacimiento del proyecto de vuelo con traje aéreo, especialmente en 2016, que fue llamado el Año de Dios, para el vuelo con traje aéreo, solo en ese verano, el Salto Base con traje aéreo envió a 23 personas a encontrarse con Dios. Y durante todo el año, un total de 31 personas se reunieron con Dios. Lo más irónico es que, a diferencia de otros deportes extremos anteriores, no son los principiantes los que suelen tener accidentes en este deporte. Muchos de los que caen en los valles son en realidad veteranos con más de 1000 vuelos. Algunos pierden velocidad en el vuelo, otros tienen accidentes con rocas debido a errores de operación a baja altura, y otros ignoran los cambios en las corrientes de aire debido a un exceso de confianza. La complacencia se convierte en su último enemigo. Pero de todos modos, la belleza del vuelo con traje aéreo reside en esas figuras que rozan las montañas entre las nubes, haciendo que uno parezca ver a Ícaro de la mitología griega. Pero Ícaro cayó porque voló demasiado alto, demasiado cerca del sol. Los pilotos de traje aéreo quizás estén repitiendo este mito, intercambiando valor por unos segundos de libertad en el aire. 3. La Vendée Globe. Regata Vendée Globe. En el mapa de los deportes extremos del mundo, si hay una competición que se compara con el Everest en el mar, esa es la Vendée Globe. Esta es una regata de vela alrededor del mundo en solitario, sin reabastecimiento, sin asistencia y sin escalas. Con un monocasco, se enfrentan a tormentas, olas gigantes, icebergs, y la soledad mientras cruzan el océano Antártico. Esta competición fue fundada en 1989 por el navegante francés Philippe Jantot. En la primera edición, solo 13 valientes zarparon. Ten en cuenta que una vez que te embarcas en esta terrible ruta, debes cruzar el Atlántico Sur hasta el Cabo de Buena Esperanza. Desde allí entrar en los rugientes 40 del océano Antártico, enfrentando la Antártida, que se conoce como el último desierto de la Tierra. Cruza el océano Índico y el Pacífico. Pasa por los cabos más peligrosos de la Tierra, como el Cabo de Hornos, y finalmente regresa a Francia por el Atlántico Sur, aunque la ruta oficial tiene una longitud de 24.000 millas náuticas. Aproximadamente 44.400 kilómetros, debido a tormentas, corrientes oceánicas y cambios climáticos. La mayoría de los competidores realmente navegan cerca de 52.000 kilómetros. Desde 1992, esta regata extrema se ha celebrado cada 4 años. En más de 30 años, más de 500 barcos se han hundido y más de 20.000 competidores han perecido. En promedio, más de 2.000 personas se van a ver a Dios en cada carrera. El costo de la carrera incluso superó una vez al de la Fórmula 1, siendo conocida como la competición deportiva más brutal del mundo. Mucha gente quizás no sepa que en el océano Antártico, los vientos pueden alcanzar la fuerza 12, y las olas pueden llegar a los 18 metros, aproximadamente la altura de un edificio de 6 pisos. Los icebergs antárticos acechan silenciosamente en la superficie del mar, y la temperatura del agua se acerca a los 0 grados Celsius. Una vez que caes al agua, tu tiempo de supervivencia podría ser de solo 10 minutos. Pero en este momento, los participantes suelen estar a miles de kilómetros de la tierra más cercana. Los helicópteros no pueden llegar aquí, y los barcos tardarían días en llegar. La única esperanza son los compañeros en la distancia. Hasta 2024, la Vendée Globe ha atraído a marineros de varios países, incluyendo Francia, Reino Unido, Alemania, Suiza y Japón. Entre ellos, el veterano más experimentado, Jean Le Cam, ha participado 6 veces, y a la edad de 61 años, todavía se desafía a sí mismo. En esta carrera, todos los barcos son monocascos y moca 60 de 18 cocobos metros de largo. Son los F1 del mar, con cascos cubiertos de fibra de carbono e instalados con tecnología avanzada de hidroalas, que permiten que el barco se eleve sobre la superficie del agua con vientos de 12 nudos, avanzando casi volando. Pero la velocidad significa fragilidad. Durante años, los problemas con el timón y las fallas del sistema de la embarcación no han sido noticia. Sin mencionar la prueba mental. Más de 70 días e incluso 150 días de soledad. Privación del sueño, frío y miedo a menudo llevan a los marineros a experimentar alucinaciones y colapsos mentales. La regata de 1996 fue la más brutal de todas. De los 16 competidores, solo 6 terminaron la carrera. El más lento tardó 151 días. En 2008, la competidora británica Ellen MacArthur completó la circunnavegación en solo 94 días, convirtiéndose a los 24 años en la mujer más joven en terminar en segundo lugar en la clasificación general.
Ella también confesó que la soledad y el miedo del océano Antártico eran más difíciles de lo que imaginaba. Pero quizás este sea el encanto de la Vendée Globe. No es solo una competición de vela, sino un cuestionamiento de los límites humanos. 2. Slacklining extremo. Highlining. El slacklining extremo evolucionó a partir del tradicional arte de la cuerda floja, pero ha sido llevado a nuevas alturas por un grupo de escaladores que buscan emociones fuertes. Y por alturas, nos referimos, literalmente, a alturas. A diferencia de las cuerdas tensas de circo que se instalan a 2 metros del suelo, aquí la cuerda floja o la cinta se extiende a lo largo de valles de miles de metros de altura, entre acantilados y rascacielos. En este vacío a cientos o miles de metros del suelo, el retador no tiene una red de seguridad en la que apoyarse. En su lugar, hay un mar de nubes, el sonido del viento y una cuerda delgada que tiembla suavemente con la brisa. El highlining, en el sentido moderno, se remonta a la década de 1980 en California. El 13 de julio de 1985, Scott Balcom, de 20 años, y Chris Carpenter, de 17, caminaron con éxito por primera vez sobre una cinta de nylon de unos 35 metros de altura en Pasadena, California, convirtiéndose en los primeros highliners en el verdadero sentido de la palabra. A partir de los años 90, más retadores siguieron empujando los límites. En 1925, Darren Carter cruzó la Miracle Mile en el Monte Lemmon, Arizona, sin ninguna ayuda. En 2007, Libby Sauter se convirtió en la primera mujer en completar el cruce de la Lost Arrow Spire. Estos pioneros transformaron el highlining de un arte escénico a un desafío extremo de coraje, equilibrio y fuerza de voluntad. Llegó el año 2006, y la montaña Gjerak, en Noruega, dio la bienvenida a una nueva leyenda. Christian Skov, de Noruega, desafió aquí un récord mundial de highlining. Completó la caminata más alta de la historia sobre una cuerda delgada que se extendía a lo largo de los acantilados del fiordo nórdico, a 1000 metros sobre el suelo. Imagínate, a 1000 metros de altura. El doble de la altura de la Torre Taipei 101. Una cinta delgada como la palma de una mano se extiende entre los acantilados. No hay suelo firme, no hay red protectora, solo el viento, las nubes, el canto de los pájaros y tú mismo. Ese año, Christian falló al desafiar un proyecto de altura similar en el Parque Nacional Yosemite, en Estados Unidos. Pero no se rindió. Esta es la prueba definitiva de autocontrol. Más tarde, recordó que caminar todo el camino era como una maratón mental. Dijo: cuando te paras a esa altura, solo aprendiendo a dominar el miedo, puedes caminar de verdad. La investigación psicológica indica que en altitudes extremadamente altas, la gran sensación de vacío frente a los ojos, la visión borrosa a la distancia y la alta sensibilidad del cuerpo al desequilibrio desencadenan un fuerte reflejo de miedo a la altura. Incluso los atletas experimentados pueden experimentar mareos, palpitaciones, respiración irregular e incluso rigidez o debilidad fisiológica. Y lo que es aún más admirable es que, en abril de 2019, 2 maestros del slackline alemanes, Friedi Kuhn y Lukas Irmler, completaron con éxito una caminata sin visión en una cinta de 200 metros de altura y 975 metros de largo en Kislovodsk, Rusia. No solo lucharon contra el viento, la gravedad y el desequilibrio, sino que también desactivaron por completo su entrada visual, confiando solo en su percepción espacial interna y la retroalimentación del cuerpo para completar un paso a paso que batió récords. Sin embargo, el highlining no está exento de sacrificios. En 2008, el legendario escalador Dean Potter intentó combinar el highlining con el salto base en el cañón de la Garganta Rugiente de Utah. Caminó por el highline hasta la mitad y luego saltó directamente, completando un proyecto combinado de highline y salto base en su versión extrema. Su éxito inspiró a innumerables jóvenes atletas extremos. Pero el propio Potter, desafortunadamente, murió en 2015 en otro accidente de vuelo con traje aéreo, convirtiéndose en el símbolo del espíritu extremo. Pero de todos modos, el highlining ya no es un deporte extremo ordinario, sino una filosofía que atraviesa las nubes. Es una confrontación con el miedo. Es escribir un poema de vida con un par de pies y una cinta delgada en el fin del mundo. 1. Escalada en solitario integral. Free Solo Climbing. La escalada en solitario integral, también apodada la prueba definitiva de los límites verticales, es una disciplina donde solo puedes confiar en tus propias manos para un enfrentamiento íntimo con la naturaleza. Si el escalador comete un error, las consecuencias son inimaginables. Por lo tanto,
La escalada en solitario integral se considera el desafío extremo más peligroso, puro y controvertido del mundo de la escalada. Según estadísticas incompletas, la probabilidad de ir a ver a Dios en este deporte es de más del 60%. En los últimos 40 años, muy pocos escaladores han logrado completar este deporte. Y aquellos que han pasado a la historia han estado al borde del abismo una y otra vez, mientras bailaban con la pared de roca. Pero la escalada en solitario integral no es un acto de muerte imprudente, sino un arte de aventura extremadamente racional. Antes de un desafío formal, los escaladores suelen pasar meses o incluso años repasando la ruta, practicando repetidamente cada agarre de mano y cada punto de apoyo, calculando cada centímetro de distribución del peso, hasta que pueden escalar mentalmente con los ojos cerrados. En el documental Free Solo, hay una frase memorable. La escalada en solitario integral es como unos Juegos Olímpicos con una sola medalla de oro. Si no ganas la medalla de oro, solo te espera el peor final. En este documental, Alex Honnold escaló la icónica gran pared de roca de El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite, en 4 horas, con las manos desnudas. Esta es una de las paredes verticales más desafiantes del mundo, con una altura de 914 metros. En el documental, vemos a Honnold retirarse voluntariamente antes de intentar El Capitán. Confesó que no se sentía bien. A pesar de las expectativas de todos y las cámaras, no dudó en abandonar el desafío. Esta racionalidad y respeto por la vida son la verdadera esencia de la escalada en solitario integral. La pureza de este deporte atrae a innumerables escaladores y lo convierte en un lugar sagrado espiritual. No hay cuerdas, no hay ayuda externa. Solo un diálogo desnudo con la pared de roca y la naturaleza. Esa sensación de que una vez que empiezas, solo puedes subir y no hay otro camino, se describe como el momento más directo y concentrado de la vida. Por supuesto, la escalada en solitario integral no es solo la patente de Honnold. Ya en el siglo pasado, el escalador austriaco Paul Preuss propuso la idea de que la escalada solo debería depender de la memoria humana. En 1913, escaló varias rutas de alta dificultad en las Dolomitas italianas, con las manos desnudas. Incluso algunos lo llaman el padre de la escalada en solitario integral. Sin embargo, el propio Preuss también sufrió un accidente en 1913, cayendo durante una escalada a la edad de 26 años, convirtiéndose en el protagonista del riesgo de este deporte. En los últimos años, escaladores extremos como Dean Potter y Darren Carter también se han hecho famosos por la escalada en solitario integral. Pero desafortunadamente, muchos maestros finalmente también fueron a ver a Dios y se despidieron de nosotros en el proceso de sus desafíos. Pero de todos modos, este deporte quizás esté destinado solo a unos pocos. Pero la filosofía que lo respalda puede inspirarnos a que, sin importar qué tipo de vida enfrentemos, con la concentración suficiente, la pasión suficiente y la preparación suficiente, también podemos escalar el Capitán en nuestro corazón. Bueno, eso es todo el contenido del video de hoy. No sé cuál de los 10 deportes más peligrosos que presentamos hoy te impresionó más. Deja un comentario y dínoslo. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo episodio.